A los 58 años me convertí voluntariamente en un indigente. No me había vuelto loco ni había perdido en las cartas. Lo hice en la sala del juzgado, mirando a los ojos a la mujer con quien había vivido 27 años. Dije, denle todo, el piso, el coche, las cuentas. Carmen sonreía. Me miraba con aire triunfal, como a un limón viejo y exprimido que por fin se puede tirar a la basura. Creía que era su victoria. No sabía que mi firma en ese documento no era una capitulación. Era el gatillo de una trampa que había estado preparando para ella durante 2 meses. Una trampa que se cerraría exactamente 1 minuto después de que saliera de esa sala. Os cuento esto para que lo sepáis. A veces, para ganar, hay que darle al enemigo todo lo que pide, junto con su propia codicia. Y creedme, esta historia merece ser escuchada hasta el final. Mientras recojo mis pensamientos, escribid en los comentarios de dónde sois. Me alegra conocer la geografía de mis amigos. Amigos, entiendo que historias como esta, de traición y derrumbe familiar, ocurren desgraciadamente con demasiada frecuencia. Y puede que ahora mismo alguno de vosotros esté viviendo algo parecido. Permitidme presentarme como es debido. Me llamo Sergio Martínez. Tengo 58 años, y casi 30 de ellos los pasé trabajando como ingeniero de supervisión técnica y control de obras en la administración municipal. ¿Sabéis en qué consiste mi trabajo? Busco defectos ocultos. Soy el hombre que llega a una obra preciosa, golpea la pared con un martillito y dice, aquí hay un hueco, hay que rehacer esto. Soy una persona tranquila, metódica, quizás algo aburrida en el día a día. Resultó que era un pésimo inspector de mi propia casa. Dejé pasar una grieta que avanzaba por el muro de carga más importante, y solo me di cuenta cuando el techo ya empezaba a caerme encima. En la sala del juzgado de distrito estaba sentado ante la pesada mesa de las partes, con las palmas apoyadas sobre la madera lacada y fría, y sentía con claridad cómo en el pecho se me apretaba y soltaba con dificultad un aro de hierro invisible pero pesado. A mi lado, inclinándose hacia mi oído, mi abogado Jorge Fernández me susurraba con esa cautela con la que se habla a alguien que está al borde de un tejado muy alto. Sergio, escúchame. No estás obligado a aceptar esto ahora mismo. Podemos tomarnos un tiempo, podemos negociar. Pero yo apenas moví la cabeza, mirando al frente. Hacía tiempo que había dejado de discutir con lo inevitable, porque mi profesión, en 30 años, me había enseñado una verdad sencilla. Cuando la estructura de carga se ha podrido, un arreglo cosmético ya no sirve de nada. Hay que derribar o marcharse. Frente a mí estaba Carmen, mi esposa, la mujer con quien habíamos compartido una sola vida, una misma mesa y una misma cama durante 27 años enteros. En ese momento parecía haber venido no a destruir una familia, sino a firmar un lucrativo contrato comercial de suministro de cemento. Chaqueta oscura y elegante, el pelo recogido en una perfecta cola tirante, la barbilla levantada con arrogancia. Miraba al juez con calma, incluso con cierto aburrimiento perezoso, y exponía sus exigencias con voz uniforme y desprovista de todo énfasis, como si simplemente enumerara las partidas de un presupuesto de obra. Quería el piso, el coche, todos nuestros ahorros familiares acumulados durante años, las cuentas y su negocio entero sin ningún reparto. Lo quería absolutamente todo, y solo después de una breve pausa añadió 2 palabras que me sacudieron más que cualquier pérdida material. Excepto el hijo. Renunciaba a Miguelito, nuestro hijo de 19 años, ese chico por el que durante 2 décadas me había levantado a trabajar de madrugada sin permitirme flaquezas ni enfermedades. Ese por el que habíamos ido guardando cada céntimo para su educación y aguantado cualquier privación. En la sala se hizo el silencio. El juez, un hombre mayor con las sienes pobladas de canas y una mirada infinitamente cansada, alzó la vista de los papeles, se quitó las gafas y me preguntó, mirándome por encima de la montura, si confirmaba esas condiciones tan, por decirlo suavemente, leoninas. Me levanté despacio, venciendo la pesadez en las rodillas, erguí los hombros, respiré ese aire polvoriento y dije con firmeza: «Lo confirmo, señoría». Y cuando Carmen, ya convencida de su aplastante victoria,
Estampó su firma enérgica en el documento. Pronuncié en voz baja, pero tan nítida que me oyó todo el mundo en esa sala. Denle todo. Por una fracción de segundo, la gente a mi alrededor, la secretaria, el ujier, algún ayudante con una carpeta de papeles, pareció dejar de respirar de asombro. Carmen se permitió una sonrisita triunfal apenas perceptible, porque creía sinceramente que había ganado esa partida. En esos momentos uno no sonríe de alegría, sino de esa embriagadora sensación de dominio absoluto sobre el otro. Y me miraba en ese instante como a un viejo sofá desvencijado que ya hacía tiempo que tendría que haber ido al vertedero municipal. Aún no sabía que ese momento, ese preciso segundo de su triunfo, lo había preparado fría y minuciosamente durante 2 largos meses. Pero aquella mañana me parecía que contemplaba un desenlace que en realidad había ocurrido mucho antes de esa vista judicial. Todo empezó con una pequeña mentira que, para mi vergüenza, ignoré durante demasiado tiempo. Era una noche normal de martes a miércoles, sin nada especial. Me desperté en plena madrugada. El reloj marcaba alrededor de las 2. A mi edad, por desgracia, eso se ha convertido en algo habitual. Cuando el cuerpo simplemente deja de respetar el sueño, el corazón empieza a palpitar y los pensamientos se cuelan en la cabeza sin pedir permiso. Estaba tumbado, escuchando el silencio del piso, y de repente sentí un escalofrío desagradable al darme cuenta de que a mi lado no había nadie. La cama a mi derecha estaba vacía y ya se había enfriado. Me levanté con cuidado, procurando no hacer crujir la cama para no despertar a Carmen si simplemente había salido a beber agua, y descalzo recorrí el pasillo a oscuras. Las tablas del suelo estaban desagradablemente frías, y en la penumbra brillaban tenuemente a la luz de la luna los marcos con nuestras fotos familiares. Me los sabía de memoria. Ahí estaba Miguelito con los incisivos de leche caídos, sosteniendo orgulloso un ramo de gladiolos en el primer día de colegio. Ahí, sujetando un lucio enorme en nuestra pesca juntos en el Ebro. Y allí nuestra foto de boda, donde Carmen y yo salíamos tan jóvenes, tan ingenuos y tan felices. Como si fueran personas completamente distintas, vistas solo en el cine. Ya me acercaba casi al baño cuando noté una extraña luz azulada antinatural que se filtraba por el hueco de la puerta de la cocina. Me detuve involuntariamente, porque una luz a esas horas siempre es algo incorrecto e inquietante, sobre todo cuando el hijo duerme fuera, en la residencia del colegio mayor. Me acerqué a la cocina en silencio, con paso felino, y vi a Carmen. Estaba de espaldas a mí junto a la encimera, en camiseta de casa, con el pelo suelto sobre los hombros. Sostenía el teléfono acercándoselo casi a la cara. Su pulgar corría por la pantalla a una velocidad increíble. Escribía, borraba lo escrito, volvía a escribir, y mientras tanto sonreía. ¿Sabéis? No era esa sonrisa de cortesía con la que una esposa sonríe al marido en el desayuno o viendo una comedia. Era la sonrisa de una mujer que de repente se había sentido joven, deseada, viva. Era la sonrisa de alguien que acababa de tener un dulce secreto. No le había visto esa expresión, creo, en unos 10 años. Irradiaba toda ella desde dentro con esa luz del teléfono. Me quedé paralizado en el umbral, como convertido en estatua de sal, mirándola en silencio. Ella estaba tan absorta que no me notaba en absoluto, como si yo fuera un mueble. Di un paso cauteloso hacia adelante. Lo justo para que mi mirada, acostumbrada en años de trabajo a detectar defectos microscópicos en el hormigón, pudiera captar la pantalla por encima de su hombro. El contacto en lo alto del chat estaba registrado con una sola letra latina, D. En la conversación asomaban frases que no te queman los ojos, sino directamente las entrañas, dejando allí un vacío negro calcinado. No puedo esperar a nuestra nueva vida. Cuando por fin te liberes, ya no tendrás que cargar ese pesado lastre. Lastre. Esa palabra me golpeó más que ninguna otra. No marido, no Sergio, ni siquiera viejo. Lastre. 27 años de vida, la crianza de un hijo, los interminables arreglos de la casa, mis turnos de noche, la hipoteca que cancelé anticipadamente destrozando la salud, todas nuestras fiestas y desgracias. Todo eso ahora se resumía en una sola palabra:
lastre, que le impedía volar. No irrumpí en la cocina gritando. No le arrebaté el teléfono ni lo rompí contra la pared. No grité, ¿quién es ese D? Aunque cualquier hombre normal en mi lugar habría arrasado con todo. Pero no grité, simplemente me quedé sin aire. El ambiente de repente se volvió denso como algodón y no pasaba fácilmente. Tan silencioso como un ladrón en su propia casa, retrocedí hacia la salvadora oscuridad del pasillo. Las piernas se me volvieron de goma. Llegué al baño, cerré el pestillo, encendí la luz brillante y molesta a los ojos y me miré en el espejo. Desde allí me miraba un hombre con las sienes completamente blancas, con profundas arrugas alrededor de los ojos, con un rostro en el que de repente se manifestaba un cansancio mortal no del trabajo, sino de la vida misma. Veía ante mí el lastre. Me enjuagué la cara varias veces con agua helada intentando quitarme esa obsesión, pero el agua me corría por el cuello hasta la espalda y no sentía frío. Me temblaba el cuerpo con un estremecimiento pequeño y desagradable. Volví a nuestra cama común y me tumbé, dado la vuelta hacia la pared, en el mismo borde. Carmen llegó unos 20 minutos después. Noté cómo el colchón se hundía bajo su peso y escuché su respiración tranquila y pausada. Se durmió casi al instante, como alguien con la conciencia limpia, porque ante ella se abría una nueva vida. Y yo permanecía inmóvil mirando el techo oscuro hasta el amanecer, escuchando cómo mi corazón latía a trompicones. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, comprendí por primera vez con claridad algo terrible. Mi hogar, mi fortaleza, ya había empezado a derrumbarse. Solo que el polvo aún no había asentado y nadie, excepto yo, oía crujir las vigas al quebrarse. Por la mañana me levanté como de costumbre al sonar el despertador. Carmen estaba en la cocina preparando el desayuno y tarareaba algo ligero entre dientes. «Buenos días, Sergio», dijo con voz alegre, sin volverse del fogón. «Buenos días», respondí yo. Mi voz sonaba ronca, ajena, como si llevara una semana sin hablar. Me senté a la mesa y la miré. Parecía feliz, llena de energía y vitalidad, como la recordaba de joven. Y en ese momento me sobrevino una segunda ola, no de rabia, sino de una espantosa frialdad profesional. Pensé, si ahora monto un escándalo, si empiezo a pedir explicaciones, simplemente se irá dando un portazo, se llevará sus cosas, pedirá el divorcio, me acusará de tirano y me quedaré como un viejo tonto y culpable. Pero algo dentro de mí, cierta intuición de ingeniero, me susurraba. Aquí el asunto no es simplemente un lío pasajero. Las frases sobre liberarte y el lastre no me daban tregua. No sonaban como un arrebato de pasión, sonaban como un plan, como una fría estrategia de liquidación de empresa. Decidí callarme, decidí observar. Me puse la máscara del marido tranquilo, algo cansado y ciego que no se entera de nada más allá de su plato. Pero desde ese momento empecé a mirar a mi esposa y a mi hogar tal como miro las grietas en el hormigón, con atención, sin apasionarme, y registrando cada detalle. Y muy pronto noté que de nuestra casa empezaba a desaparecer silenciosamente, ladrillo a ladrillo, cosita a cosita, la vida misma. Vivir con alguien a quien sospechas de traición es como habitar una casa que está en zona de corrimiento de tierras. Las paredes siguen en su sitio, el techo no gotea, pero sientes en la piel cómo el suelo bajo los cimientos se desliza lentamente, centímetro a centímetro, hacia el abismo. Las semanas siguientes se convirtieron para mí en una refinada tortura de silencio. Volvía del trabajo, me quitaba los zapatos, me lavaba las manos y me sentaba a cenar frente a Carmen, escuchando sus historias de nuevos clientes y tratos afortunados. Asentía, sonreía en los momentos adecuados y hacía preguntas de protocolo mientras miraba sus manos que cortaban el pan y pensaba en una sola cosa. Esas mismas manos, de noche, escriben mensajes a alguien llamado D, prometiéndole pronta libertad, lejos de mí. Carmen, en los últimos años, se había aficionado a la tendencia de moda del home staging. En palabras sencillas, preparaba pisos para la venta o el alquiler.
Traía muebles, ajustaba la iluminación, colgaba cuadros, colocaba jarrones con flores secas para que el posible comprador entrara y se enamorara desde el umbral de la atmósfera. Antes me enorgullecía sinceramente de sus éxitos, pues Carmen siempre había tenido un gusto excelente. Sabía convertir cualquier caja gris en una joya, y la gente pagaba con gusto por esa transformación. Pero después de aquella noche, empecé a notar en su negocio cosas extrañas que no encajaban en la lógica habitual de una decoradora. Primero empezaron a desaparecer objetos de casa. Al principio era casi imperceptible, como el agua que va horadando la piedra gota a gota. Lo primero que desapareció fue la antigua vajilla de porcelana de la abuela. Auténtica porcelana fina, casi transparente a la luz, con delicadas florecillas azules que llevaba décadas en el aparador y solo se sacaba en las grandes fiestas. Noté el estante vacío un sábado por la mañana cuando buscaba el azucarero. «Carmen, ¿dónde está la vajilla?», pregunté con la mayor indiferencia posible sin levantar la vista del periódico. Carmen ni pestañeó, siguiendo con regar las flores del alféizar. La llevé a un encargo en el casco histórico. Hay un piso antiguo, techos altos, molduras. Necesitaba exactamente ese acento vintage para la sesión de fotos. «No te preocupes, la fotografiamos y te la traigo de vuelta entera y sana». Sonaba lógico, sonaba profesional. Si no hubiera visto la conversación, lo habría creído sin dudar. Pero los días pasaban y la vajilla no volvía a su estante. Luego desaparecieron 2 sillas vienesas, eran mi orgullo personal. Las encontré en un rasto en un estado lamentable. Yo mismo les quité 10 capas de pintura vieja, las lijé, las barniqué con una laca cara y retapicé los asientos con tela nueva. En ellas había invertido no solo tiempo, sino el calor de mis manos. Cuando pregunté por ellas, la respuesta estaba preparada de antemano. «Sergio, ya sabes que ahora los muebles retro están en su momento álgido. Tengo un encargo complicado que se ha atascado. Necesitaba crear ambiente urgentemente en la zona del comedor. Te las devuelvo en una semana, en cuanto encontremos inquilino». Pero el golpe más doloroso, el que casi me hizo perder la compostura, fue el asunto del sillón. Ocurrió un martes normal, cuando mi hijo Miguel y yo fuimos al taller a cambiarle el aceite al coche, y estuvimos fuera de casa buena parte del día. Volvimos cansados, hambrientos, deseando simplemente estirar las piernas delante del televisor. Entramos al salón y noté enseguida que algo iba mal. La habitación parecía huérfana. Se había roto la geometría habitual del confort. Mi sillón de cuero favorito, gastado, que con los años había tomado la forma de mi espalda, en el que leía por las noches y en el que había mecido al pequeño Miguelito cuando le salían los dientes, había desaparecido. En su lugar, en el rincón, yacía solitario y ridículo un amorfo puff de un amarillo limón fosforescente que en nuestro salón clásico quedaba como un tenedor de plástico en un banquete de gala. «Mamá, ¿dónde está el sillón de papá?», preguntó Miguel sorprendido, detenido en el umbral con las llaves en la mano. Carmen estaba ante el portátil tecleando rápidamente y respondió sin volver la cabeza, con esa ligereza displicente con que se espanta una mosca molesta. «Ay, chicos, no empecéis. El sillón se fue a un complejo residencial de lujo, a un despacho. El cliente es muy exigente. Necesitaba solera, distinción, y este puff lo puse provisionalmente para que no quedara el sitio vacío. Aguantad un par de días y os devuelvo vuestro tesoro». Miguel se volvió hacia mí despacio. En sus ojos, normalmente tan claros y tranquilos, vi una mezcla de desconcierto y pesada sospecha adulta. Me miraba como preguntando sin palabras: «Papá, ¿ves que esto es mentira? ¿No vas a dejar que nos traten así?». En ese momento quise gritar, tirar ese ridículo puff contra la pared y exigir que devolvieran todo a su sitio. Pero recordé el lastre, recordé la liberación. Si ahora monto una escena por un sillón, ella me acusará de mezquindad, de no dejarla crecer, y nos hundiremos en una discusión doméstica banal en la que yo perderé porque no conozco toda la verdad. Apretando los dientes con tanta fuerza que me crisparon las mandíbulas, asentí brevemente a mi hijo y dije en voz baja, casi susurrando:
Está bien, Miguelito. Mamá está trabajando. Ya lo resolveremos después. Ve a tu cuarto. Mi hijo me miró con una decepción nada disimulada, pero no dijo nada y se fue a su habitación cerrando la puerta con firmeza. Ese sonido de puerta al cerrarse me golpeó más que una bofetada. Comprendí que no estaba perdiendo solo muebles, estaba perdiendo el respeto de mi propio hijo, que veía cómo sacaban trozos de nuestra casa mientras el padre callaba. Pero tenía que guardar silencio. Necesitaba no sospechas, sino pruebas de hormigón armado. Necesitaba entender la magnitud de la catástrofe. Esa misma noche, esperando a que la casa se sumiera en el sueño, me vestí en silencio y bajé al garaje. El garaje era mi refugio, mi reino de hombre, donde olía a gasolina, madera vieja y paz. Esa noche ese olor me parecía el olor de la angustia. En el rincón del fondo, que Carmen me había pedido recientemente que despejara para material de trabajo, había crecido toda una pared de pulcras cajas de cartón. Encendí una lámpara portátil tenue para que no se viera la luz desde la calle y me acerqué a esa pared. En cada caja, con la letra enérgica y segura de Carmen, había inscripciones en rotulador: encargo, centro, encargo, obra nueva, textiles, decoración, personal. El corazón me latía en la garganta. Saqué una naveta y, con cuidado procurando no dañar el precinto, abrí la primera caja con la inscripción decoración. Dentro no había jarrones modernos ni figuritas de diseño para vender. Estaban nuestros álbumes de fotos familiares, esos mismos que llevábamos recopilando desde el primer año de nuestra vida juntos. Los álbumes que deberían estar en el estante para que los hojearan los nietos. Abrí la segunda caja marcada como textiles. Allí no había cortinas para clientes, sino nuestros edredones de plumas de invierno, los conjuntos de ropa de cama cara que nos habían regalado en el aniversario, e incluso mi manta de lana favorita. Fui abriendo caja tras caja, y con cada nuevo hallazgo el frío dentro de mí se hacía más intenso, expulsando los últimos restos de esperanza. Libros de mi biblioteca, ediciones raras de arquitectura, la colección de vinilos que habíamos reunido de jóvenes, el juego de cubiertos de plata. Esto no tenía en absoluto el aspecto de un almacén temporal de atrezo para el negocio. Tenía el aspecto de un saqueo. Carmen no se estaba limitando a llevarse muebles para ganar dinero. Metódica, fría y calculadoramente, iba extrayendo de la casa todo lo que constituía nuestra historia común, nuestra memoria, nuestra base material. No solo estaba preparando su salida, estaba robando a nuestra familia mientras dormíamos, empaquetando nuestra vida en cartón para llevársela a su nueva existencia con el hombre llamado D. Sustituía las cosas buenas y propias por sucedáneos baratos, acostumbrándonos a vivir en el vacío, mientras ella construía su futuro sobre los escombros de nuestro pasado. Cerré la última caja, alisé el precinto con cuidado para que no se notara la apertura, y me senté en un viejo cubo volcado desde el que en su día le había enseñado al pequeño Miguelito a pasarme las llaves inglesas. Las manos me temblaban, pero en la cabeza había claridad. Ahora sabía con certeza, esto no era una crisis de pareja, era una guerra. Y el enemigo no estaba ante las puertas, estaba dentro de la fortaleza, sacando metódicamente las municiones. Pero incluso entonces, sentado en el garaje frío entre la vida empaquetada, no imaginaba hasta qué punto había llegado la traición. Pensaba que solo se estaba llevando las cosas. Me equivocaba. Las cosas no eran más que una cortina de humo. El golpe verdadero, el que me dejó sin visión y me dobló las piernas, me esperaba pocos días después, cuando decidí comprobar lo que consideraba intocable. Tras aquella noche en el garaje, cuando vi nuestras vidas empaquetadas, comprendí que el saqueo en el propio piso era solo la parte visible del iceberg, la punta que asomaba sobre el agua negra. Si alguien es capaz de sacar a escondidas los álbumes de fotos familiares y hacerlos pasar por atrezo, probablemente no tiene frenos morales tampoco en otros asuntos. Estaba sentado en el coche frente a la oficina, mirando el asfalto gris del aparcamiento, y sentía cómo dentro de mí funcionaba el frío mecanismo de la sospecha profesional.
Si las grietas han aparecido en la fachada, significa que los cimientos llevan tiempo corroídos por las aguas subterráneas. Necesitaba comprobar lo que constituye el sistema circulatorio de cualquier familia: nuestras finanzas. Por la tarde, cuando Carmen se fue a duchar dejando el teléfono cargando en el salón, no lo toqué, porque no necesitaba sus conversaciones amorosas, necesitaba los números. Cogí mi tableta y entré en la aplicación de nuestro banco para revisar la cuenta de ahorro común que llamábamos colchón de seguridad. No habíamos tocado ese dinero en años, guardándolo para casos de enfermedad, reparación urgente o alguna desgracia imprevista. Recordaba que hacía apenas 3 meses había en ella una suma equivalente a unos 12.000 euros, que para nuestra familia suponía la garantía de un sueño tranquilo. Cuando se actualizó la página, sentí que el estómago se me retorcía en un nudo apretado. En la pantalla brillaban unas cifras miserables y burlonas. Algo más de 4.000 euros. Empecé a repasar el historial de operaciones, sintiendo cómo con cada línea se me helaban los dedos. El dinero salía no en grandes transferencias que pudieran levantar sospechas, sino en un constante e insistente hilillo. Retiradas de efectivo en cajeros, transferencias a alguna cuenta que yo desconocía, pagos de facturas que nunca habíamos comentado. Carmen vaciaba nuestro dinero común de forma metódica y ordenada, dejando justo lo suficiente para que yo no notara la falta a primera vista, pero tampoco que esa cuenta ya no podía salvar a nadie. Estaba sentado en el salón a oscuras escuchando el ruido del agua en la ducha y comprendía que me estaban robando no en ningún callejón, sino aquí mismo, en mi propio sofá. Y quien lo hacía era la persona a quien yo le había confiado las llaves de la caja fuerte. Pero incluso ese descubrimiento, según se reveló después, era solo una leve sacudida antes del golpe verdaderamente devastador. El dinero de la cuenta común era, al fin y al cabo, nuestro dinero en común, y formalmente ella tenía derecho a él. Por muy villano que fuera, el verdadero horror me esperaba 3 días después, un viernes. Cuando volví del trabajo antes de tiempo y por costumbre eché un vistazo al buzón del portal
Entre los folletos publicitarios y las facturas de la luz había un sobre grueso de color blanco con el logo del banco donde estaba el fondo educativo de nuestro hijo Miguel. Habíamos abierto esa cuenta cuando Miguelito tenía solo 5 años y acordamos que era un fondo intocable, territorio sagrado, donde iríamos apartando dinero cada mes sin importar las dificultades. Nos privamos de vacaciones extra, yo hacía horas extras y chapuzas los fines de semana. Carmen ahorraba en ropa, todo para que el chico tuviera un buen comienzo al cumplir los 20 años. Me sabía la cifra final de memoria hasta el último céntimo. 25.200 euros. No eran millones, pero era libertad para nuestro hijo. La posibilidad de estudiar donde quisiera y no donde fuera más barato. Y no comenzar la vida adulta con una deuda. Abrí el sobre en la cocina sin haberme quitado siquiera las pesadas botas de trabajo y desplegué la hoja doblada en 3 partes. Mi mirada se deslizó maquinalmente a la columna de saldo final, esperando ver la cifra conocida con los intereses acumulados. Allí ponía 0. Simplemente un 0 tipográfico en negrita, seguido de vacío. Parpadeé, creyendo que era un borrón visual por el cansancio, pero la cifra no cambió. Pasé la página con manos temblorosas y encontré la línea de la última operación. Transferencia total de fondos. Fecha 14 de febrero. Autorización CM. Destinatario Estilo Proyecto SL. 14 de febrero. El día de San Valentín. Qué ironía monstruosa y cínica. En ese día, en que probablemente le hacía regalos a su D y le decía palabras de amor, pagó esa fiesta con el futuro de nuestro hijo. Autorización CM, Carmen Morales. Era su firma, su acceso y su derecho como segunda titular de la cuenta, del que había hecho uso para cortarle el cordón umbilical no a mí, sino a su propio hijo. Marqué el número de atención al cliente del banco y mientras escuchaba los tonos de llamada, recé para que fuera un error del sistema. Un fallo, un ataque de hackers, cualquier cosa menos la verdad. Pero la voz amable e indiferente de la operadora confirmó mi sentencia. La transferencia es completamente legal, Sergio. La inició la segunda titular de la cuenta, Carmen Morales, con pleno cumplimiento de los procedimientos de seguridad. Los fondos han ido a la cuenta de una persona jurídica. ¿A qué cuenta?, pregunté, sintiendo cómo la voz se me iba, convirtiéndose en un graznido. ¿A dónde exactamente fueron el dinero de mi hijo? Lo sentimos, sin el permiso del iniciador de la transferencia, no tenemos derecho a comunicar a terceros los detalles del beneficiario. Es secreto bancario. Respondió ella con una frase aprendida de memoria que sonó como una bofetada. Deposité el teléfono sobre la mesa y lo estuve mirando largo rato como si fuera un objeto de otro planeta. 25.000 euros, 20 años de vida, las esperanzas de Miguel. Todo eso había desaparecido en un segundo, se había evaporado en el aire por el capricho de una mujer que había decidido empezar una nueva vida. Salí de casa porque de repente las paredes empezaron a aplastarme como una prensa. Me senté en el coche en el aparcamiento y me quedé mirando el volante. Luego fui al garaje, me senté en ese mismo cubo volcado y me tapé la cara con las manos. Sabéis, no lloré. Los ingenieros no lloran cuando se derrumba un puente. Buscan las causas del colapso. Pero dentro de mí algo murió definitivamente. En ese momento murió el marido enamorado. Murió el hombre que esperaba arreglarlo todo hablando. Murió el que quería salvar las apariencias y separarse en buenos términos. Si se hubiera llevado solo mi dinero, probablemente lo habría perdonado o pasado por alto. Que se lo quede. Pero se llevó el dinero de Miguel. Le robó el futuro a alguien a quien los dos deberíamos haber protegido con nuestra propia vida. Y en ese silencio del garaje, entre el olor a gasolina y al polvo, dentro de mí surgió una decisión fría y afilada como un bisturí. No voy a gritar. No voy a montar un escándalo que le dé ocasión de presentarme como agresor y víctima. No voy a suplicarle que devuelva el dinero porque sé que no lo devolverá. Voy a actuar como actúo ante una emergencia en obra, documentar cada milímetro de los daños, recopilar pruebas de negligencia y preparar el informe para el juicio.
A la mañana siguiente llamé a mi viejo amigo del ejército, Jorge Fernández. Ahora era un conocido abogado de divorcios en la ciudad, un hombre duro, pragmático e incapaz de sentimentalismos. Nos encontramos en un café discreto junto a la carretera, donde servían un café fuerte con un toque amargo y las camareras conocían de vista a los clientes habituales. Le expuse todo lo que tenía, sin ocultarle ni el detalle más vergonzoso. La conversación nocturna que había conseguido fotografiar, los objetos que iban desapareciendo, la cuenta común que se vaciaba y finalmente el extracto con el saldo en cero del fondo educativo. Hablé de manera uniforme y seca, como en una reunión de trabajo, enumerando hechos, fechas y cantidades, intentando no dejar que la emoción se colara en la voz. Aunque las manos bajo la mesa apretaban las rodillas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Jorge me escuchó con atención sin interrumpirme, tomando notas en su cuaderno con letra menuda y cuidada, y solo de vez en cuando sacudía la cabeza cuando yo mencionaba otra cifra. Cuando terminé, se quitó las gafas, se las limpió con el dobladillo de la camisa y me miró con esa mirada suya pesada y perspicaz. «Escúchame bien, Sergio», dijo con voz en la que resonó el metal. «Si ahora inicias una guerra abierta, montas un escándalo o intentas bloquear las cuentas, ella se pondrá inmediatamente a la defensiva. Empezará a ocultar los hilos, traspasará los bienes al amante, quemará documentos y arrastrará el proceso durante años hasta que te arruines con los abogados. ¿Eso es lo que quieres?» «No», respondí con firmeza. «Quiero proteger a mi hijo. Quiero recuperar lo que le pertenece por derecho». «Entonces haremos las cosas de otra manera». Jorge se inclinó hacia mí sobre la mesa y su voz se hizo más baja pero más contundente. «Vamos a callar. Vamos a documentar cada uno de sus pasos, cada euro gastado, cada silla robada. Que ella crea que eres un anciano ciego, sordo y débil, que se sienta vencedora. En el juzgado lo que cuenta no son las emociones, sino el papel. Reuniremos sobre ella un dossier tal que cuando salga la verdad no tenga nada con qué responder. ¿Estás dispuesto a hacer el papel de víctima sumisa para asestar un solo golpe, pero mortal, en el final?» Miré por la ventana donde la gente pasaba deprisa ocupada en sus asuntos, sin sospechar los dramas que se desarrollaban en las mesas de al lado, y recordé el sobre vacío con los ceros. «Estoy dispuesto», dije. «Dime qué tengo que hacer». Jorge abrió una nueva página en el cuaderno y escribió en la parte superior una sola palabra: auditoría. «Para empezar, necesitamos entender a dónde fue exactamente el dinero de tu hijo. Dijiste que el destinatario era Estilo Proyecto SL. Necesitamos averiguar quién hay detrás y en qué gastan ese dinero. ¿Tienes acceso a su portátil o tableta?» «Creo que podré conseguirlo», respondí, recordando que Carmen solía dejar tirado su viejo portátil de trabajo en el garaje, considerándolo trastos inútiles. En ese momento aún no sabía que el contenido de ese portátil me revelaría un secreto que daría la vuelta a todo mi concepto de con quién había vivido esos 27 años. Pensaba que buscaba irregularidades financieras y encontré la llave para la destrucción total de su mundo ilusorio. Desde ese día empecé a llevar una doble vida de la que ni siquiera las personas más cercanas a mí sospechaban. De día era el mismo Sergio Martínez de siempre, un tranquilo ingeniero en la administración municipal que revisa presupuestos y se pelea con los contratistas por el hormigón de mala calidad. Y por la tarde, al cruzar el umbral de mi propia casa, me convertía en una sombra silenciosa, un espía en territorio enemigo. Aprendí a mirar a mi esposa y no ver en ella a la mujer amada, sino a un objeto de observación que representaba una amenaza potencial para la seguridad de mi hijo. Es una habilidad terrible, sentarse a la misma mesa, pasar la sal, hablar del tiempo y al mismo tiempo calcular cómo exactamente ese ser humano planea destruirte. Mi principal aliada en esta silenciosa investigación fue la propia Carmen. Más concretamente, su criminal descuido, propio de las personas que están convencidas de su total impunidad. Me había descartado tan completamente, considerándome un lastre viejo e inútil,
que ni se había molestado en borrar sus huellas en el espacio digital. La clave del enigma estaba literalmente bajo mis pies, en el garaje, en ese mismo estante donde guardaba los neumáticos de invierno y las herramientas. Allí, entre sus viejas revistas, acumulaba polvo su antiguo portátil de trabajo que había abandonado hacía medio año al comprarse una tableta nueva y moderna. Carmen estaba convencida de que aquello ya no funcionaba, pero yo, como ingeniero, tenía el hábito de reparar, no de tirar. Esperé al sábado, cuando Carmen se fue a otro encargo, que en realidad yo estaba convencido de que era una cita con Damián. Cogí el portátil y lo llevé a casa, lo conecté a la corriente y pulsé el botón de encendido sintiéndome un ladrón de cajas fuertes. La pantalla parpadeó, el sistema arrancó y, oh maravilla de la pereza humana, no había contraseña de entrada y todas las cuentas de las aplicaciones de mensajería y del correo se abrieron automáticamente recuperando el historial desde la nube. Me senté en el sillón, ese mismo puff barato que ahora hacía las veces de mi mueble favorito, y empecé a leer. Fue como sumergirse en una cloaca sin traje de protección. No estaba leyendo simplemente la correspondencia amorosa de una mujer aburrida, sino las crónicas de un auténtico reclutamiento. Damián, ese misterioso D, actuaba de manera profesional, como un experto estafador de confianza. Al principio de su relación, datada ya del año anterior, abundaban los halagos, cumplidos, palabras sobre afinidades espirituales, quejas de soledad. Pero cuanto más avanzaba en la lectura, más claramente afloraba el único objetivo de ese hombre: el dinero. Carmencita, mi reina, he encontrado un local increíble para nuestra futura oficina, pero hay que depositar la fianza antes del viernes si no se nos escapa. Escribía en diciembre. Amor mío, entiendo que te cuesta decidirte a pedir el divorcio, pero mientras dependas económicamente del marido, no podremos construir nuestro imperio. La presionaba en enero. Ese tonto no se va a enterar de nada. Transfiere en remesas pequeñas. Dile que es para comprar materiales, le aconsejaba en febrero. Leía esas líneas y se me ponían los pelos de punta de horror y repugnancia. Carmen no se había simplemente enamorado. Había caído bajo la influencia de un depredador que le sacaba metódicamente los recursos, jugando con sus ambiciones y su cansancio del matrimonio. Pero lo más interesante no me esperaba en la correspondencia, sino en la carpeta documentos, donde Carmen, para mi sorpresa, guardaba borradores de contabilidad de su negocio. Abrí el archivo titulado Resumen del año, y al recorrer las tablas con la vista, casi di un silbido. Desde fuera, su negocio parecía próspero y floreciente. Bonitas fotos en las redes sociales, reseñas entusiastas, trabajo constante. Pero las cifras, que como es sabido nunca mienten, dibujaban un panorama catastrófico. La empresa estilo Proyecto SL estaba en quiebra. Vi enormes agujeros de tesorería, facturas impagadas a proveedores de muebles por más de 8.000 euros, atrasos en el alquiler del almacén y, lo más grave para cualquier empresario, turbios esquemas de evasión fiscal. Cobraba en efectivo sin pasar por caja, pero hacía los gastos por transferencia, creando unas tijeras fiscales que le amenazaban no solo con multas, sino con una causa penal. Y entonces el puzzle del dinero de Miguel encajó definitivamente. Carmen había cogido los 25.000 euros del fondo educativo no para invertirlos en el desarrollo del negocio, simplemente tapó con ellos un agujero. En el barco que se hundía, arrojó el futuro de su hijo a la caldera de sus ambiciones, intentando salvar un negocio que ya estaba muerto, para no quedar mal ante su amante. En el extracto encontré la transacción del 15 de febrero. El dinero de Miguel entró en la cuenta de la empresa y ya el 16 de febrero la mayor parte de la suma fue retirada en efectivo por el cajero. El iniciador del cobro resultó ser un tal Damián Ortega, ese mismo Damián. No había invertido en el negocio común ni un céntimo, simplemente la ordeñada como a una vaca, llevándose el efectivo mientras ella asumía todos los riesgos y las deudas. Me sobrevino un deseo ardiente, casi insoportable, de encontrar a ese Damián y mirarlo a los ojos. Abrí el navegador y empecé a buscar información en fuentes abiertas.
Por suerte, hoy en Internet se puede encontrar información sobre cualquiera si sabes buscar. Damián Ortega, 45 años, agente inmobiliario. Encontrar su perfil en la red social fue cuestión de 2 minutos, y lo que vi me hizo reírme amargamente en el silencio del piso vacío. En la foto de perfil posaba un hombre seguro de sí mismo con una sonrisa de dientes perfectos, y en el estado ponía «felizmente casado». Abrí el álbum de fotos. Ahí estaba Damián abrazando a una mujer atractiva de unos 40 años. Pie de foto. Mikati, 20 años juntos. Ahí estaban con los hijos en una estación de esquí. La foto había sido subida hacía apenas una semana, cuando le escribía a Carmen que se moría de soledad. Ahí celebraban el cumpleaños de la suegra. No estaba divorciado, ni siquiera pensaba en divorciarse. Llevaba un doble juego, utilizando cínicamente a Carmen como fuente de dinero fácil, contándole cuentos de su vida desgraciada y su inminente liberación. Miraba la pantalla donde la feliz familia Ortega me sonreía desde la fotografía y sentía una extraña mezcla de regodeo y lástima. Carmen destruía su hogar verdadero, traicionaba al marido y robaba al hijo por una ilusión, por una pompa de jabón que estallaría al menor contacto con la verdad. Creía que iba hacia una vida nueva y en realidad caminaba directa hacia el abismo. Y Damián amablemente la empujaba por la espalda. En ese momento se me presentó la elección moral más difícil de toda esta historia. Podía en ese mismo momento imprimir esas fotos, tirárselas a Carmen a la cara y decirle, «Mira, imbécil, ¿por quién nos has traicionado?» Habría sido justo. La habría salvado del colapso definitivo. Quizás hubiera recapacitado, se habría arrastrado de rodillas y nosotros... No. Recordé el sobre vacío de Miguel. Recordé sus ojos cuando preguntaba por el sillón. Recordé la palabra lastre. Había cruzado la línea tras la cual salvarla se convierte en complicidad. Si ahora le abría los ojos, podía asustarse, agazaparse, pero el dinero de nuestro hijo ya no lo devolvería. Está con Damián. Y si me callaba, si la dejaba cometer ese error hasta el final, tendría la posibilidad de castigarla como merecía. Al día siguiente volví a reunirme con Jorge. Puse ante él las copias de los estados financieros de la empresa de Carmen y los datos sobre Damián. Jorge examinó los papeles, soltó un silbido y me miró con respeto. «Sergio, ¿sabes lo que has encontrado?», preguntó golpeando con el dedo la tabla de deudas. «Esto no es solo material comprometedor, es nuestra estrategia de victoria». «¿Qué quieres decir?», no entendí. «Mira». Jorge rodeó con el bolígrafo la suma de deudas tributarias y con proveedores. En total aquí se acumulan casi 65.000 euros si contamos multas y recargos inevitables. Este negocio no es un activo, es una bomba de relojería. Se recostó en el respaldo de la silla y sonrió con la sonrisa depredadora del abogado. Carmen quiere el divorcio, quiere la división de bienes. Estupendo, le daremos lo que pide. Le ofreceremos un trato al que no podrá renunciar por su propia codicia. Le entregaremos el negocio entero y junto con el negocio, conforme a la ley, le pasarán también todas sus deudas y obligaciones. ¿Y el piso?, pregunté. El piso habrá que entregarlo, Sergio. De lo contrario, no firmará. Pero créeme, cuando reviente esa burbuja, tendrá que vender el piso y el coche para saldar a los acreedores. En cambio, tú quedarás a salvo del golpe. Dejarás de responder de sus deudas, salvarás tu pensión y tu libertad. Esto se llama el caballo de Troya. Le regalamos su propio sueño, que será el que la entierre. Escuchaba y entendía que era un plan cruel, un plan que me dejaría sin techo sobre la cabeza en un piso de alquiler con una maleta de ropa. Pero era la única manera de salir de esa guerra con la conciencia limpia y el sentido del deber cumplido ante mi hijo. «Prepara los papeles, Jorge», dije. «Empieza la operación». 3 días después, Carmen llegó a casa antes de lo habitual. Tenía un aspecto agitado, los ojos le brillaban con un brillo febril. Soltó el abrigo en el suelo, pasó a la cocina donde Miguelito y yo estábamos cenando, y sin sentarse a la mesa pronunció la frase que yo llevaba 2 meses esperando. «Tenemos que hablar. Voy a pedir el divorcio». Despacio dejé el tenedor. Miré a mi hijo que se había hundido en la silla palideciendo como una sábana y trasladé la mirada a mi esposa. «Bien»,
dije con tranquilidad. Hablemos de las condiciones. Ella se quedó parada hasta de mi calma. Esperaba gritos, súplicas, escenas. Mi aquiescencia la desconcertó, aunque enseguida le dio confianza. Carmen estaba de pie en medio de la habitación con el abrigo puesto, sin quitarse los zapatos, como una visita que ha entrado un momento y tiene prisa en irse. Su rostro era firme y resuelto, pero yo, conociéndola después de casi 30 años, veía cómo le temblaban los comisuras de los labios. Era adrenalina. Por fin se había decidido a pronunciar las palabras que llevaba meses ensayando en la correspondencia con Damián. «Soy infeliz, Sergio», dijo mirando a través de mí hacia la pared. «Me ahogo en este matrimonio. Quiero otra vida. Quiero ser libre». Yo estaba sentado a la mesa con las manos entrelazadas. Miguel, nuestro hijo, estaba sentado a mi lado con la cabeza baja. Oía su respiración entrecortada. Para él era una puñalada por la espalda. Para mí, el desenlace esperado de una obra de teatro. «Está bien, Carmen», respondí con una voz que a mí mismo me pareció aterradoramente tranquila. «Si así lo has decidido, no voy a retenerte. A nadie se le puede obligar a querer». Ella parpadeó, claramente esperando otra reacción. Gritos, reproches, intentos de detenerla. Mi conformidad la descolocó, pero al instante le dio seguridad. Se desabrochó el abrigo, se sentó enfrente y fue directa al grano prescindiendo de preámbulos. «Quiero que lo resolvamos de manera civilizada, sin juzgados ni suciedad», dijo con el tono con el que normalmente regateaba con los proveedores de muebles. «He preparado una lista de lo que considero un reparto justo». Sacó del bolso una hoja de papel doblada y la puso sobre la mesa. Ni siquiera la cogí. Sabía lo que ponía. «Dime», dije. «El piso es mío, es mi hogar. Le he puesto el alma. Yo hice el diseño. Para ti, de todas formas, es demasiado grande. Ya encontrarás algo más sencillo. El coche también es mío. Lo necesito para el trabajo, para transportar materiales. El chalet... Bueno, el chalet puedes quedártelo, aunque requiere inversiones, así que mejor lo vendemos y dividimos el dinero». Hizo una pausa, tomó aire y continuó en voz más baja pero más dura. «Y el negocio, estilo Proyecto SL. Quiero que renuncies a tu parte. Nunca te ocupaste de él. Es mi criatura. Quiero ser la única propietaria, al 100%. La miré a los ojos. En ellos había codicia, esa misma codicia ciega sobre la que Jorge y yo habíamos tendido nuestra trampa. Tenía miedo de que yo reclamara mi parte de los millones futuros que le había prometido Damián. Quería quedárselo todo para no compartir su nueva vida. «Carmen», pregunté en voz baja, «¿y qué hay de Miguel? ¿Has pensado dónde va a vivir? ¿Con qué va a estudiar?» Carmen sacudió el hombro con irritación. «Miguel ya es mayor. Puede vivir conmigo en su habitación, y para la carrera es un chico listo. Entrará por nota o pedirá un préstamo, como hace la gente normal. No lo hagas inválido». Y entonces Miguel, que hasta ese momento había estado inmóvil como una estatua, de repente levantó la cabeza. Tenía la cara roja. Le brillaban las lágrimas en los ojos, pero la voz le salió inesperadamente clara y enfadada. «Mamá, ¿dónde está mi dinero?» Carmen se quedó parada. «¿De qué hablas?», preguntó, pero sus ojos empezaron a moverse inquietos. «El fondo educativo», pronunció mi hijo con precisión. «Papá me dijo que lo habías cerrado. ¿Dónde están los 25.000 euros que habíais ahorrado para mi carrera?»
En la cocina se hizo tanto silencio que oí el zumbido del frigorífico. Carmen me lanzó una mirada que me abrasa hasta hoy. «¿Se lo has dicho?» Yo le respondí con una frialdad glacial. «Era una inversión», empezó a escabullirse ella, pero la voz le traicionó. «Los invertí en el negocio para que trabajaran. Volverán, Miguel, con intereses. Pronto tendremos tanto dinero que podrás estudiar hasta en Oxford. Espera un poco». «¿Inversión?», repitió Miguel con una amarga sonrisa en la que reconocí con horror la mía propia. «Me robaste el dinero para dárselo a tu negocio». «No te atrevas a hablarme así», chilló Carmen golpeando la mesa con la palma. «Soy tu madre, lo hago todo por vosotros. Eres un ingrato». Miguel se levantó despacio de la mesa. De repente se había hecho muy adulto, más alto de estatura, más ancho de hombros. Miró a su madre como si la viera por primera vez en su vida, y ese espectáculo le resultaba repugnante. «No me voy a quedar contigo», dijo tranquilamente. «Me voy con papá. No necesito tus intereses. Sencillamente me da vergüenza que seas mi madre». Se dio la vuelta y salió de la cocina. Carmen se quedó sentada jadeando como un pez sacado del agua. Su cara se llenó de manchas rojas. El golpe había dado en el blanco, pero en vez de remordimiento despertó en ella la rabia, la reacción defensiva del egoísta. «Pues largaos», me escupió a la cara. «Los dos sois unos fracasados. Vivid en vuestra miseria, que yo seré feliz. ¿Me oyes? Seré feliz a pesar de vosotros. Firma los papeles y que no quede rastro de vosotros aquí». «Firmaré», dije poniéndome en pie. «Te lo daré todo, Carmen. El piso, el coche, las cuentas y el negocio. El negocio entero hasta el último clip. Solo quiero una cosa, que desaparezcas de mi vida». Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina febril. Recogía mis cosas, no los muebles ni los electrodomésticos. Solo cogía ropa, herramientas, libros y documentos. Miguel recogía sus libros de texto y el ordenador. Empaquetábamos nuestra vida en cajas exactamente como Carmen empaquetaba nuestras cosas en el garaje. Solo que nosotros lo hacíamos abiertamente. Mientras tanto, mi abogado Jorge preparaba el texto definitivo del acuerdo. Era una obra maestra jurídica. En la primera página, en letras grandes, se enumeraba lo que recibía Carmen. El piso en la dirección tal, el vehículo de la marca tal, los fondos en las cuentas tales. Parecía la victoria total de Carmen, pero en la tercera página, en el apartado de derechos corporativos, estaba el punto 4.2, redactado en el lenguaje jurídico estándar que Carmen, cegada por la codicia, difícilmente se pondría a analizar con un abogado. Allí se decía: «La parte 2, Carmen, pasa a ser la única socia de Estilo Proyecto SL y asume todos los derechos y obligaciones de la sociedad, incluida la responsabilidad exclusiva de todas las obligaciones de deuda actuales y futuras, contratos de crédito, deudas tributarias, multas y recargos surgidos tanto antes como después de la firma del presente acuerdo». La parte 1, Sergio, sale completamente de la composición de socios y queda liberado de cualquier responsabilidad subsidiaria. En otras palabras, al quedarse con la empresa, se quedaba también con su quiebra. Se quedaba con esos 65.000 euros de deuda de los que solo conocía una parte, y con los delitos fiscales de los que posiblemente ni se había enterado porque había delegado la contabilidad en Damián. Cuando nos reunimos ante el notario para la conciliación preliminar, Carmen apenas echó una ojeada al texto. Pasó las páginas, vio piso, Carmen, coche, Carmen, negocio, Carmen, y sonrió con avidez. «Por fin te comportas como un hombre», me soltó firmando el borrador. «Has entendido que este nivel no puedes alcanzarlo». «Sí», asentí mirando cómo firmaba su propia sentencia. «He entendido que ese nivel no está a mi alcance». La tarde anterior al juicio, entré en nuestro dormitorio por última vez. Carmen hablaba por teléfono en el balcón. La puerta estaba entornada y oía su voz alegre. «Sí, Dami, todo listo. Mañana es el juicio. Lo ha firmado todo. El piso es nuestro, la empresa completamente a mi nombre, sin socios.
Podremos pedir ese crédito con el aval del negocio del que me hablabas. Somos libres, amor. Estaba de pie en la oscuridad de la habitación y sentía una extraña vaciedad. Ya no había rabia ni dolor. Solo la sensación de observar a alguien que toma carrerilla y salta a una piscina vacía convencido de que tiene agua. Quería detenerla. No. En el momento en que llamó a nuestro hijo Inversión y a mí Lastre, fue ella misma quien vació esa piscina. Salí del dormitorio, cerré la puerta y fui a la cocina donde Miguel tomaba té. Nos sentamos en silencio a la luz de una pequeña lámpara. El piso estaba lleno de cajas. «¿Mañana ya no estaremos aquí, papá?», preguntó Miguel en voz baja. «¿Nos llegará para alquilar?». «Sí, nos llegará, hijo. Tengo manos, tengo cabeza. La pensión pronto. Y no pienso dejar el trabajo. Saldremos adelante». «¿Y el dinero?». «El dinero se gana», respondí. Y en este momento, por primera vez en todos esos meses, me permití una débil sonrisa. A veces, Miguelito, el regalo más terrible es darle a alguien exactamente lo que pide, pero con todos los defectos ocultos. Llegó la mañana del juicio. Me afeité, me miré en el espejo y le dije a mi reflejo: «Aguanta, Sergio, faltan 2 horas». Salimos de casa dejando las llaves en el aparador. Por delante estaba el desenlace, el momento de la verdad, cuando los hechos debían enfrentarse a las ilusiones. Estaba preparado. La trampa estaba armada y Carmen ya había levantado el pie sobre ella. La vista judicial comenzó puntualmente a las 10 de la mañana, pero me parecía que el tiempo en esa sala sofocante revestida de baratos paneles de plástico se había detenido, convirtiéndose en una sustancia gris y viscosa. El juez, ese mismo hombre de rostro cansado del que ya he hablado, hojeaba nuestro expediente con aire de quien ha visto miles de divorcios así y de antemano sabe cómo acaba todo. A mi izquierda estaba Jorge, tranquilo e inmóvil como una roca. Solo sus dedos golpeaban apenas perceptiblemente la gruesa carpeta de documentos que tenía ante él. Enfrente estaba Carmen con su abogada, Irene Soler, una señora con el peinado impecable y una mirada depredadora que claramente contaba con acabar el caso en media hora e irse a comer como vencedora. Carmen resplandecía. Era un resplandor enfermizo, febril. No dejaba de moverse en la silla, cuchicheaba con la abogada y me lanzaba breves miradas triunfales. Ya se veía a sí misma libre, próspera propietaria de un negocio floreciente y de una propiedad premium. No advertía que estaba sentada sobre un barril de pólvora con la mecha ya encendida a sus mismos pies. «Demandante, ¿confirma usted sus pretensiones?», preguntó el juez monótonamente sin levantar la vista de los papeles. «¿Insiste en la transmisión total de la propiedad del piso, el vehículo y el 100% del capital social de Estilo Proyecto SL en su favor?» Carmen se puso en pie de un salto como una alumna aplicada lista para recitar la lección. «Sí, señoría, lo confirmo plenamente. Es mi negocio. Lo he creado yo y quiero gestionarlo yo sola. Mi marido…» hizo una pausa buscando una palabra más suave para quedar bien. «Sergio nunca participó en los asuntos de la empresa. Él está lejos del diseño y la gestión. No lo necesita». El juez trasladó su mirada hacia mí. «Demandado, ¿está usted de acuerdo con estas condiciones? ¿Comprende que en la práctica se queda usted sin el patrimonio adquirido en común, a excepción de los efectos personales?» Me levanté despacio. Tenía la garganta seca, pero me obligué a hablar con claridad para que cada palabra quedara grabada en el acta. «Sí, señoría, estoy de acuerdo. Quiero que mi exesposa reciba exactamente lo que pide. Todo lo que ha enumerado debe pertenecerle a ella». Irene, la abogada de Carmen, arqueó una ceja sorprendida. Claramente esperaba una batalla, disputas, regateo por cada silla. Mi capitulación le pareció sospechosamente fácil, pero la codicia de su clienta presionaba y decidió no buscar trampa donde veía victoria. En ese caso, el juez empujó hacia nosotros los ejemplares del acuerdo de conciliación. «Ruego a las partes que suscriban el pacto». Carmen firmó la primera. Lo hizo con brío, con seguridad, sin apenas mirar el texto,
como si estampara un autógrafo a un admirador. Yo sabía que con esa firma no solo entregaba el piso, sino que cerraba la trampa. La miré. Ella sonreía. En esa sonrisa no había ni una gota de pesar por los 27 años de matrimonio, solo alegría de que el lastre hubiera sido por fin soltado. Exhalé y firmé. «Acuerdo suscrito», anunció el juez. «El tribunal aprueba las condiciones». «Señoría, un momento», se oyó de repente la voz grave y tranquila de Jorge. Se puso en pie sosteniendo en las manos esa misma abultada carpeta. En la sala se hizo una tensa pausa. La sonrisa en el rostro de Carmen vaciló. Irene Soler se tensó como un galgo que ha olido a la presa. En virtud del punto 8 del acuerdo firmado, a la demandante le pasan todas las obligaciones de estilo Proyecto SL, enunció Jorge en voz alta. Para evitar malentendidos en el futuro y dejar constancia del estado de cosas en el momento de la transmisión, solicitamos que se incorpore al expediente el acta de auditoría financiera de la empresa, así como las copias de las notificaciones de deuda que la parte demandada ha reunido diligentemente de fuentes públicas y correo corporativo. Jorge se acercó a la mesa del juez y depositó ante él una pila de documentos. Una copia la tendió a la abogada de Carmen. Airín tomó los papeles con la negligencia profesional de quien ya ha ganado, pero en cuanto su mirada cayó sobre la primera página, su rostro cambió. La máscara de superioridad aburrida se le cayó al instante. Se puso pálida, los ojos le corrieron por las líneas. «¿Qué es esto?», susurró, aunque en el silencio de la sala sonó como un grito. «Es el registro de las obligaciones actuales del negocio, que su clienta tanto insistía en quedarse para sí», explicó amablemente Jorge. «Deuda tributaria del año pasado, confirmada por el acta de conciliación. Demandas de los proveedores de muebles por un importe de 8.000 euros. Reclamación del arrendador del almacén por 12.000. Y lo más interesante, los extractos de las cuentas corporativas». Carmen, notando que algo iba mal, arrebató los papeles de las manos de su abogada. «¿Qué deudas? ¿De qué hablan?». Su voz se quebró en un chillido. «Tengo un negocio próspero. Esto es un error». «Mire la página 5, Carmen», indicó Jorge con calma como en una conferencia. «Ahí está reflejada la transferencia del 14 de febrero, 25.000 euros procedentes, según nos consta, del Fondo Educativo Familiar». Carmen se quedó paralizada. «Y mire la siguiente línea», continuó Jorge sin piedad. 15 de febrero, retirada de efectivo en cajero. La persona que realizó la operación, Damián Ortega. Concepto: anticipo a cuenta de gastos. Informes de gastos que confirmen el retorno de los fondos o su uso finalista no existen en contabilidad. En la práctica, este dinero ha salido del circuito y ha sido apropiado por un tercero. Y como usted es ahora la única propietaria, la responsabilidad de esa merma y de los impuestos sobre esa suma recae exclusivamente sobre usted». Carmen miraba el documento y yo veía cómo se derrumbaba su mundo. Veía esas cifras, veía el apellido Ortega junto a la cantidad retirada. «Dame», susurró moviendo solo los labios. «Pero él dijo que había pagado el alquiler». Levantó los ojos hacia mí. En ellos ya no había triunfo. Había terror animal de alguien que de repente comprende que está en el patíbulo y la soga ya le rodea el cuello. «Lo sabías», exhaló. «¿Lo sabías todo?». «Soy ingeniero, Carmen», respondí en voz baja, mirándola directamente a los ojos. «Tengo por costumbre revisar las estructuras de carga antes de firmar el acta de recepción. Querías este negocio, lo tienes, con todas las grietas, la podredumbre y las deudas». Irene, abogada experimentada, evaluó al instante la magnitud de la catástrofe. Comprendió que la habían tendido una trampa, que su clienta estaba en quiebra, que Damián era un estafador que desaparecería con el dinero, dejando a Carmen para que se ocupara de los escombros. Intentó ponerse en pie. «Señoría, retiramos el consentimiento. Mi representada fue inducida a error. Solicitamos la revisión de las condiciones». El juez, que ya había estudiado los documentos presentados por Jorge,
se quitó las gafas y se frotó el caballete de la nariz. En sus ojos brilló algo parecido a la compasión mezclada con la dureza de la ley. «Protesta denegada», dijo con voz firme que dobló las rodillas a Carmen. «La demandante acaba de confirmar en mi presencia y bajo acta que conocía el estado del negocio e insistía en recibirlo en propiedad exclusiva. El demandado no ocultó información. Los documentos proceden de las propias bases de datos de la empresa. El desconocimiento de los propios indicadores financieros no exime de responsabilidad. El acuerdo está firmado y homologado por el tribunal. La resolución entra en vigor de inmediato». El golpe del mazo sonó como un disparo. Carmen se desplomó en la silla cubriéndose la cara con las manos. Los papeles se desparramaron por el suelo. Irene empezó a susurrarle furiosamente algo al oído, recogiendo los documentos, pero Carmen no la escuchaba. Estaba sentada meciéndose de un lado a otro, repitiendo lo mismo. «El dinero. Se lo ha llevado. Pero había prometido». Lloraba no porque me hubiera perdido. Lloraba no porque hubiera traicionado a su hijo. Lloraba porque su preciosa vida había resultado ser una decoración de cartón que se había desmoronado al primer soplo de viento. Damián no solo la había utilizado, la había robado y le había cargado unas deudas que ahora le quitarían también ese piso y ese coche por los que tanto había luchado. Me incliné ante el juez, me di la vuelta y me dirigí hacia la salida. No sentía alegría. La venganza no proporciona alegría, solo proporciona vaciedad y un regusto pesado y amargo a ceniza en la boca. Pero sentía otra cosa, alivio. El absceso había reventado, la mentira había terminado. En la puerta me di la vuelta un instante. Carmen estaba sentada sola en medio de la enorme sala. La abogada ya se había apartado de ella, aclarando algo con la secretaria. Mi exesposa tenía el aspecto de una anciana pequeña, lamentable e infinitamente sola, como la pescadora del cuento junto a su caldero roto. Solo que ese caldero lo había roto ella misma con sus propias manos, creyendo que era una carroza de oro. Salí al pasillo donde en un banco me esperaba Miguel. Se puso en pie de un salto al verme y en sus ojos había miedo. «¿Qué?», preguntó. «Todo ha terminado, hijo», dije poniéndole la mano en el hombro. «Somos libres». «¿Y mamá?», preguntó en voz baja. «Mamá ha recibido lo que quería», respondí. «Vámonos. Tenemos que construir una nueva vida, esta vez sobre cimientos honestos». Respiré hondo el aire frío y por primera vez en muchos meses sentí que podía respirar. Pero aún no sabía que la prueba más importante, la del perdón, y el punto final en el destino de Carmen nos aguardaban por delante. Las primeras semanas de nuestra nueva vida transcurrieron al compás de la lluvia que golpeaba la barata lámina metálica del balcón de nuestro piso de alquiler. Era un pequeño 2 habitaciones en las afueras, en un edificio que mis colegas ingenieros llamarían de la generación que se va. Olía a patatas fritas de los vecinos de la escalera y a humedad del sótano. Pero para Miguel y para mí, ese aire parecía más dulce que el de los Alpes. No teníamos camas, dormíamos en colchones hinchables. No teníamos mesa de comedor, comíamos sentados en el suelo usando cajas de libros volcadas en lugar de muebles. Aquella primera tarde tras el juicio compramos en la tienda de la esquina el pollo asado más sencillo que había. Una barra de pan moreno y una bolsa de té. Nos sentamos en el suelo de la cocina vacía, desmigajamos el pollo caliente con las manos, mojamos el pan en la salsa y callamos. En ese silencio ya no había tensión. Era el silencio tras la batalla, cuando el cañoneo ha cesado y simplemente te alegras de estar vivo. Miguel me miró, limpiándose los dedos grasientos con una servilleta, y de repente preguntó mirándome directamente a los ojos. «Papá, ¿lo echas de menos? ¿El piso? ¿Lo renovaste tú con tus propias manos?» Tomé un sorbo de té caliente y respondí con sinceridad. «Las paredes son solo ladrillo y hormigón, Miguelito. El papel se puede volver a empapelar, los muebles se pueden comprar. Pero el honor y el amor propio no se venden en ninguna tienda».
Entregué las cosas para conservarnos a ti y a mí, considerándolo el precio por salir de un edificio en llamas. Las noticias de cómo se derrumbaba el imperio de Carmen empezaron a llegarme semanas después. La ciudad no es tan grande, y en el sector de la construcción y la inmobiliaria, los rumores se propagan más rápido que un incendio forestal. El escenario que Jorge y yo habíamos calculado empezó a cumplirse con una precisión matemática aterradora. En cuanto Carmen entró en posesión como única propietaria, se le vino encima una avalancha. Los proveedores de muebles, comprendiendo que ya no obtendrían aplazamientos, presentaron una demanda colectiva y embargaron las cuentas de la empresa. La Inspección de Hacienda, habiendo recibido nuestros materiales, inició una comprobación y bloqueó las operaciones hasta aclarar los esquemas irregulares. Pero el golpe más terrible, el que la derribó definitivamente, no vino de los organismos estatales. Vino de la persona por la que lo había iniciado todo. Cuando empezaron los problemas, Carmen, naturalmente, acudió a Damián. Le llamaba esperando que él, como hombre de negocios de éxito y su futuro marido, resolviera los asuntos, aportara el dinero que le había estado sacando de la tarjeta de su hijo. Pero el teléfono del abonado D estaba apagado. Un día, dos, una semana. Damián había desaparecido. Se había evaporado en el aire como la bruma matutina, junto con el efectivo de Miguel y los restantes fondos operativos de la empresa. Era un parásito profesional. En cuanto el organismo donante empezó a morir, simplemente se soltó y se fue a buscar una nueva víctima. El desenlace de ese drama amoroso llegó a principios de abril, y me lo contó un conocido común que por casualidad fue testigo de la escena en el banco. Carmen intentaba averiguar a dónde había ido el dinero y en su desesperación encontró el número de la esposa de Damián, esa misma Catalina de la fotografía. Carmen estaba convencida de que Damián estaba divorciado, de que Catalina era el pasado. La llamó quizás para montar un escándalo o encontrar al prometido desaparecido y recibió una respuesta que probablemente le resonará en los oídos el resto de su vida. Catalina no se puso a gritar. Simplemente le envió a Carmen un breve mensaje y un escaneo del pasaporte con el sello de matrimonio y añadió: «Damián y yo no nos hemos divorciado ni pensamos hacerlo. Él me lo contó todo. Dijo que eras una clienta desequilibrada que lo perseguía y le imponía tu dinero. Gracias por el regalo para nuestro aniversario. Nos hemos comprado un coche nuevo. No vuelvas a llamar aquí o pondré una denuncia por acoso». En ese momento todo se derrumbó para Carmen. No solo el negocio, no solo el dinero. Se derrumbó la ilusión por la que había traicionado a su marido y a su hijo. Comprendió que no había sido la mujer amada, no había sido la socia, sino simplemente un monedero con patas. Una mujer madura a quien habían utilizado y tirado a la cuneta como un pañuelo usado. Me decían que la vieron después. Había envejecido 10 años en un mes. Vendía nuestro coche para saldar aunque fuera parte de las deudas tributarias. El piso, ese por el que tanto había luchado en el juzgado, estaba a la venta urgente porque el embargo ya estaba en marcha. Se quedó sola en el piso vacío entre cajas, exactamente igual que en su día había planeado dejarnos a nosotros. El círculo se cerró. No me regodeé, de verdad. Cuando me enteré, sentí solo una sorda y persistente melancolía. Me daba lástima esa Carmen que había amado hace 20 años, pero esa mujer ya no existía. Y nuestra vida continuaba. Miguel y yo aprendíamos a vivir de nuevo. Yo buscaba trabajos extra, hacía planos por las noches. Miguel se puso a trabajar de repartidor después de clase para no pedirme dinero para sus gastos. Fue difícil. El dinero escaseaba catastróficamente. Ahorrábamos en comida, llevábamos abrigos viejos. A veces, por las tardes, mirando a mi hijo cansado, sentía un pinchazo de culpa. Había hecho lo correcto. Quizás habría que haber luchado por el dinero, arrancárselo con los dientes. Pero la respuesta llegó a mediados de abril. Ese día volví del trabajo tarde, agotado como un perro, y en el piso olía a algo rico. Miguel había frito patatas. Me salió al paso en el pasillo y comprendí enseguida que había pasado algo. Estaba de pie apoyado en el marco de la puerta. Le temblaban las manos y le brillaban los ojos con un brillo febril y enfermizo. Sostenía un sobre grueso de color blanco. «¿Qué es eso?»,
Pregunté sintiendo cómo el corazón daba un vuelco. «Ha llegado, papá». La voz le tembló. «Ábrelo». Cogí el sobre. Era una carta de la universidad a la que soñaba con entrar, pero en la que habíamos perdido la esperanza por culpa del fondo robado. Rasgué el papel con los dedos entumecidos. «Estimado Miguel, revisados su portafolio, los resultados de la Olimpiada y el ensayo de admisión, la comisión de selección ha resuelto». Las letras me bailaban ante los ojos. Parpadeé y me concentré. Admitirle en la modalidad de estudios gratuitos con concesión de beca de excelencia con cuantía máxima. Bajé la carta. Las piernas me fallaron y me senté directamente en el zapatero de la entrada. ¿Gratuito?, pregunté con voz ronca. ¿Sin pagar? Del todo, exhaló Miguel, y de repente sonrió ancho, con esa sonrisa de niño que llevaba medio año sin ver. Y con beca, papá, nos llegará. Entro solo, sin su dinero, solo. Me levanté y estreché a mi hijo en un fuerte abrazo. Estábamos de pie en el estrecho pasillo del piso de alquiler, dos hombres adultos, dándonos palmadas en la espalda, tragándonos las lágrimas. En ese momento sentí cómo dentro de mí se destensaba por fin ese resorte que había estado en tensión durante 8 meses. El dinero se puede robar, los muebles se pueden llevarse, el piso se puede arrebatar, pero no se puede robar lo que hay dentro. No se puede robar el carácter, la inteligencia ni la conciencia. Carmen le había robado a su hijo 25.000 euros creyendo que le privaba del futuro, pero en realidad le había regalado algo más importante. Le había regalado la rabia, la tenacidad y la comprensión de que en esta vida solo se puede confiar en uno mismo y en la familia. Y él lo había conseguido. La había vencido no en el juzgado, sino aquí, en esa carta. Han pasado ya 2 años. Seguimos viviendo los dos juntos, pero ya en un piso de hipoteca, pequeño pero nuestro. Miguel estudia con matrícula de honor, trabaja de ayudante de arquitecto. De vez en cuando recordamos esa historia, pero ya sin dolor, como una enfermedad superada tras la que el organismo se ha vuelto solo más fuerte.